nos acompaña el ingeniero Gonzalo García Núñez, presidente del Consejo Nacional de la Magistratura y titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días. Hoy el diario El Peruano titula "Pondrán fin a los faenones". ¿Es posible que a futuro no se tenga que estar investigando irregularidades en la administración pública? No. Creo que es una cuestión que hay que estar muy atentos, porque siempre habrá, en mi opinión, gente que quiera desviar los actos del Estado hacia sus intereses personales o grupales. Así que lo que tiene que hacer el gobierno y el Estado en general es prevenir. El caso de Bagmat, por ejemplo, que cada día está saliendo más denuncias sobre cómo se manejaron los recursos. En este quinquenio que estamos empezando, ¿qué tipo de blindaje se puede hacer para evitar este tipo de situaciones? Lo de Bagmat es escandaloso, ¿no es cierto? Es paradigmático del ejemplo de lo que no se hace en materia de administración pública. Por lo tanto, lo que corresponde ahora es al Ministerio Público administrar las acciones para sancionar a los responsables. Y lo que hay que hacer hacia el futuro es una cruzada nacional anticorrupción y poner un conjunto de organismos a trabajar enérgicamente en sancionar la corrupción en todas sus dimensiones, pero especialmente en la administración del Estado. De acuerdo a las informaciones que tenemos, y que esto ya lo ha manifestado la Contraloría General de la República, es que se va a identificar aproximadamente a 10.000 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades. ¿Tiene usted memoria de que al término de un gobierno se haya dado esta cantidad de funcionarios involucrados en temas irregulares, cuanto menos? Sí, hay 8.200 más o menos corresponden a faltas administrativas y el saldo a asuntos que son presuntamente de orden penal. Es muy alto, ¿no? Y me parece una cifra importante, son solo 3 años. Y no se incluyen necesariamente algunos delitos continuados, como actos emblemáticos tipo BTR, Petroaudios y otros, que son pues muy importantes. Entonces, efectivamente aquí hay una primera gran llamada de atención, y el Ministerio Público junto con el Poder Judicial deben iniciar las acciones para acusar en un caso el Ministerio Público que persigue el delito, y por otra parte el Poder Judicial sentenciar en el caso que el Código aplique, haya tipos legales del Código Penal o otras formas de sanción a los actos contrarios a la ley. Realmente a mí lo que me llama la atención, no soy un muchacho pues de 20, 30 años, tengo más de 50 años, pero me llama la atención la cantidad de funcionarios que están involucrados. No recuerdo en otro cambio de administración gubernamental que se haya dado esta cantidad realmente de implicados en actos irregulares. Probablemente si acumulamos el periodo de los 90, en tanto en gravedad como en profundidad y extensión, es algo no solamente similar, sino de mayor importancia. Recuerde usted que en ese periodo se han producido inclusive actos que han merecido sentencias del primer representante del público, que es el presidente, que está sentenciado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, el país debe estar siempre muy atento al comportamiento, no solamente de los administradores públicos, por cierto, sino también a todos los actos que, proveniendo de cualquier sector, privado o público, correspondan a hechos que son contrarios a la ley. Muy bien. El tema de que la mayoría de los funcionarios que han ocupado altos cargos en la pasada administración gubernamental han sido generalmente miembros del partido, de gobierno, ¿eso tiene alguna influencia en que tengamos estos resultados? Bueno, es evidente que quien carga la responsabilidad de estas situaciones es el partido político al cual pertenece el principal representante del gobierno. Como usted comprenderá, hay una situación que se denomina en términos teóricos el patrimonialismo estatal, quiere decir en buen romance, en buen castellano, que se trata de gente que cree que el Estado es una chacra, que cuando uno llega al gobierno o al poder, entonces se comienza a disponer como si fuera familiar, amigo, allegado, patería y todos otros mecanismos. Y se tapan los unos a los otros. Así es, ese sultanismo, esa concepción patrimonialista del Estado,
es lo que evidentemente tenemos que cambiar de modo radical, pero eso no se cambia solamente con palabras. Hay que ir con el Ministerio de Educación, de nuevo la educación cívica en valores, en los colegios. Hay que mostrar a los muchachos lo que fue la década terrible de la corrupción, cuando el Estado se volvió un narcoestado prácticamente, con la presencia de personajes hoy sentenciados. Entonces todo eso debe ser conocido por la juventud, porque creo que en el fondo de las cosas las generaciones que vienen deben saber de que la corrupción puede ser identificada, puede ser sancionada, y como eso estamos haciendo memoria, historia colectiva. ¿Por qué en el Perú no han funcionado los planes y las luchas contra la corrupción? Se han nombrado SARES anticorrupción, pero igual el mal manejo ha seguido produciendo. Sin duda. Recientemente se han creado varias iniciativas anticorrupción. Estas han sido declaraciones en general literarias, es decir, líricas, donde se hablaba, se hacían foros, pero en términos eficaces no se entraba a la materia de fondo, que es perseguir el delito y sancionarlo. Entonces aquí hay una tarea de resultados, y es en ese sentido que en este periodo reciente nosotros hemos coordinado básicamente para encontrar algunos resultados. Primero hemos planteado, por ejemplo, una ley anticorrupción que la ha presentado el propio Poder Judicial, es el mejor instrumentista de la orquesta en materia de iniciativa legislativa. Más que el Poder Judicial, es difícil encontrar quien con sapiencia y conocimiento de derecho pueda presentar una ley. Y hemos planteado actos contrarios a se sancionen actos contrarios a la Constitución, como el caso de una ley que quería hacer de la colusión un acto casi angélico, en lo cual con eso se exceptuaba probables sanciones a gente que estaba comprometida en actos de delito de Estado importantes. Tercero, hemos coordinado para que la Contraloría ingrese a la cancha, porque efectivamente, como usted ha señalado, estos 10.000 casos debieron también ser denunciados oportunamente, porque no basta, como usted sabe, no hay justicia buena si es que tarda. Entonces hay que tomar acción inmediata, ¿no? Hemos pedido que organismos como la Municipalidad de Lima, como la Fiscalía, se coordinen para el mapa del delito, para que se persigan en los barrios de la ciudad donde se producen pues todo lo que uno sufre en la ciudad cuando va por las calles, ¿no? En fin, un conjunto de iniciativas que produzcan lo más importante, resultados. Y para eso hay que coordinar la acción del Estado en un organismo que en este caso ha sido la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, y que en el futuro entiendo que el gobierno tiene otras ideas y habrá que escucharlas. Tanto el presidente del Consejo de Ministros como el señor ministro de Justicia forman parte de la Comisión de Alto Nivel de Anticorrupción, y ellos tendrán que traer sus ideas para saber si vamos a continuar en este esfuerzo o encontrarán otro camino que en mi caso todavía no conozco. El marco legal ya está bien establecido, es decir, hay sanciones duras y severas para los corruptos en el Estado. Sí, el código establece sanciones muy claras. Lo que hay que hacer es aplicarlas. El otro asunto es resolver problemas complejos como los del INPE, donde afortunadamente hay una persona que conoce su tema, que es un especialista, pero hay que aplicarle la famosa máxima peruana: una cosa es con guitarra y otra con cajón. O sea, es un hombre que conoce muchísimo, pero vamos a ver si puede hacerlo, y si le dan los recursos, y si no lo tiran a la boca de los leones desarmado. Entonces ese es un tema que hay que estar muy atentos, en mi opinión, que el sistema de justicia en general funcione, para lo cual necesita recursos, necesita gente. Esa vieja frase, roba pero hace obras, debe ser erradicada del país, ¿no? Sí, está metida en la conciencia de los peruanos desde hace muchos años. Yo recuerdo cuando era casi niño, en una campaña electoral, uno de los candidatos muy importantes, un expresidente además, que quería repetir, y decía pues que está bien, pues yo robé como lo acusaban, pero ahí están las pruebas, que están los hechos. Entonces esta noción se hizo carne en muchas mentalidades en el periodo de los 90, con el fin justifica los medios. Entonces no importaba pues con tal de cumplir estas voluntades del Estado de incurrir en actos contrarios a la ley, ¿no? Esto lo hemos vivido crudamente. Esto debemos desterrarlo radicalmente, pero eso requiere una acción que no es solamente una gran campaña de comunicación, sino requiere que en los colegios, en las escuelas, en las universidades, se vuelva a valorar el esfuerzo, la honestidad, la dignidad, la limpieza, en fin,
valores sustanciales de la vida en colectivo, ¿no? Es una tarea de largo aliento, definitivamente. Hay que comenzar por la escuela, por el hogar de niño, ¿no? Entonces, habría que en este caso fortalecer de repente la educación cívica ya en el colegio, en la escuela. Sí, yo le he pedido a la doctora Patricia Salas O'Brien, la nueva ministra de Educación, que es una persona muy competente, por cierto, que nos ayude en el sentido de que incluir en los módulos curriculares de los colegios, desde la temprana edad, contenido de educación cívica avanzadas en principios radicales de limpieza en los actos públicos y limpieza en la conducta personal. Esto esperamos nosotros pues, que progresivamente vaya entrando y vaya reconstituyendo un tejido de orientación, ¿no es cierto?, familiar. En eso también las APAFAS, también debe entrar el SUTEP, debe entrar el colegio de profesores, en fin, conjunto de instituciones, y también los gobiernos locales, que construyan una sólida conciencia nacional de que la corrupción es un acto que nosotros debemos desterrar. Paralelamente creemos que el Poder Judicial debe responder también a las expectativas. A veces son muy ¿qué le digo?, frágiles en algunas sentencias y demasiado duros en otras. Sí, hay un tema complicado con el Poder Judicial, tenían muy mala imagen. Afortunadamente la tarea del doctor San Martín ha comenzado a producir resultados, en el sentido que la ciudadanía percibe menos mal que antes, no deja percibirlo mal, pero menos mal que antes al Poder Judicial. Hay un tema central: un mal juez hace más daño que 100 jueces que haciendo bien su tarea no se malogra, digamos, la imagen a 100 jueces justos. Entonces este es un tema que en el Consejo Nacional de Magistratura que presido estamos empeñados. Acabamos de proponer, por ejemplo, que se bancaricen los ingresos y la formación patrimonial de los señores jueces y fiscales. Quiere decir que todo pase por bancos y todo sea explicable, y que cuando vengan al Consejo y pasen la ratificación podamos distinguir lo que es la plata que entra por bancos de la otra plata que te presentan y que es sobre su palabra y que uno no puede saber exactamente cuál es su origen, por más que digan a menudo que es de su papá, o que es un regalo de sus primos, o un regalo a su señora esposa. Y todas estas cosas que dan opacidad, que no dejan ver claro cuál es la estructura de ingresos y la formación del patrimonio de los señores jueces fiscales. Evidentemente hay interrogantes en algunos casos. En muchos casos. Entonces, si eso existe, y si existiera presuntamente una situación, por ejemplo, que los litigantes consideran que es corrupta, yo creo que hay que ser pues absolutamente claros de que lo único que se puede hacer ahí es ponerlo patitas en la calle, ¿no? Porque a los señores jueces que meten la mano en el erario de los litigantes, evidentemente hay que sancionarlos de modo drástico. Así que el Consejo ha tomado una decisión muy firme: exhortar a los señores jueces fiscales, decirles, así se hacen las cosas. Y hemos explicado cómo se bancariza, cómo se declaran los bienes, cómo son las sociedades de gananciales, o sea, cuando uno se casa tiene convivencia, cómo se debe declarar hasta el último ingreso de intereses, de préstamos, de aportes de terceros, en fin, para que la ciudadanía vea claro. Y una vez viendo claro, señalará que aquellos que la ciudadanía considera que está haciendo un acto contrario a la ley. Cuando un juez abre las puertas a un prontuariado delincuente por negligencia o por una causal venal, ¿alguna institución tiene la responsabilidad aparte de este propio magistrado? El primer representante del Poder Judicial es el organismo de control de la magistratura. Existe el doctor Mendoza, preside la OCMA, como le llaman, y dentro de cada distrito judicial hay lo que se llama la oficina de cada distrito control, la ODECMA. Recibe denuncias de la gente. Uno puede ir a la ODECMA y denunciar y decir, está pasando tal cosa, y ellos investigan y hacen todo un proceso. A nosotros nos traen los casos en el Consejo de la Magistratura para destitución, cuando son graves, muy graves, y nosotros evaluamos, hacemos lo que la ley ordena, y respetando el debido proceso con toda rigurosidad, aplicamos una sanción. ¿Y en este año cuántos jueces han sido destituidos? En este año llevamos como 57 jueces destituidos. El total de los jueces en el país, jueces fiscales, es 6.200. Y quiere decir que nosotros estamos trabajando sobre un número de procesos de alrededor de 120 al año, más o menos un promedio de 10 casos por mes. Y acabamos de pasar por el sedazo fino a 803
magistrados para la ratificación después de 7 años. De esos, el 12.9% no han sido ratificados. Así que en eso nuestra tarea es, además de seleccionar y nombrar a los jueces, establecer un filtro que evite que estas situaciones que usted ha descrito se repitan, sea por mano, porque les han dado algún estipendio que no, doloso, o sea por pata, quiere decir gente que desconoce el código, que no estudió bien derecho, que tiene serias limitaciones de formación teórica y práctica en el derecho, que proviene a veces de universidades que uno no sabe de dónde han salido hace pocas semanas, creadas de manera absolutamente extraña, y eso crea pues situaciones que hacen que el Consejo prescinda, ¿no?, de respaldar su trabajo como Ahora, la pregunta es cómo llegaron a ser jueces. ¿No Ese hubo un problema. buen filtro para darle este título de magistrado? Bueno, ahí hay que, como siempre, hay que ver hacia atrás y ver qué circunstancias hubieron, ¿no? Efectivamente hay un problema de base. El problema de fondo es que si la Universidad Peruana no mantiene un nivel estándar de derecho suficiente en términos internacionales, vamos a tener los tipos de jueces que pueden producir, tipo abogados primero, que luego se convierten en jueces, sin un sustento teórico y práctico para operar como juez. Hay un caso curioso precisamente sobre un juez en Pucallpa, ¿no?, que ha condenado a 3 años de prisión a un periodista que supuestamente había llamado a un fiscal enano erótico. Por haber dicho enano erótico, hoy el periodista está sentenciado. 3 años de prisión. Me parece extremo esto. Y ahora lo que nosotros no podemos juzgar es la independencia del juez para decidir. Claro. En lo jurisdiccional él habrá encontrado, supongo yo, razones para tamaña cuestión, pero evidentemente tiene que haber explicaciones. Tiene que, lo que se llaman en términos jurídicos, tiene que haber argumentación jurídica, motivación de sus decisiones. O sea, no es porque a mí se me ocurre, porque yo pienso, yo creo, no. Tiene que haber un sustento. Y si no lo existe, hay un mecanismo que se llama la ventanilla de participación ciudadana. Uno escribe su texto, busca un abogado, mejor todavía, y lo presenta como una queja. Y dice, mire señores, yo he tenido por llamar de una forma a un ciudadano, me han sancionado con 3 años. Y fuera de los recursos que da la ley, ¿no es cierto?, que es lo que normalmente existe si hay un abogado competente que lo asesore. Si no existiera el abogado competente y se ha paseado solo en el mecanismo judicial, evidentemente requiere defensa jurídica del Estado. Es decir, el Estado tiene un organismo, el Ministerio de Justicia, para ver defensoría de oficio en caso de que tuviera algún inconveniente, ¿no? Sí, tiene un abogado, el doctor Valdés, que fue congresista también, y él es uno de los primeros sorprendidos porque ni siquiera se ha comprobado que este periodista haya dicho eso. Es tremendo. Entonces la relación entre la prensa, los medios y en general la judicatura debe ser fluida, y estos hechos impiden, obstaculizan que esa relación sea como uno quisiera. Muy bien. Nosotros realmente queremos agradecer su presencia, ingeniero Gonzalo García Núñez, titular del Consejo Nacional de la Magistratura y actual titular de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y esperando realmente que esta política anticorrupción tenga efecto en el plazo más próximo posible por el bien del país. Sí, y coincidimos plenamente y hacemos llegar a sus auditores nuestro saludo, y esperamos pronto estar visitando las distintas regiones del país para, junto con los jueces y fiscales, dialogar sobre la política anticorrupción. ¿Van a hacer visitas Sí. inopinadas o previamente ya? No, siempre mejor hacer la visita que uno lo reciba como pacíficamente, pero claro, no nos van a enseñar solamente la sala, tienen que enseñarnos también la cocina. Todo. Correcto. Muchísimas gracias, ingeniero Gonzalo García Núñez. Gracias a usted.